El río Éufrates es, junto con el Tigris, un gran río de Asia Occidental que define el territorio de Mesopotamia, Urartu, llamado así por los asirios. Ha tenido un papel vital en la historia de muchas civilizaciones antiguas. Lamentablemente, ya hace unos años, viene siendo afectada por el cambio climático y recientemente los científicos realizaron un hallazgo que los iba a dejar boquiabiertos. Antes de comenzar el video, les invito a dejar un me gusta y suscribirte a mi canal para ver más contenido como este. Sin más que agregar, comencemos con el video. Egipto y Mesopotamia son dos de las culturas más abundantes de la historia de la civilización. Para tener en cuenta, las primeras ciudades y los modelos de organización social fueron algunas de las contribuciones de estos pueblos miles de años después. El Éufrates sigue siendo uno de los pilares para Oriente Medio. Es de suma necesidad para la producción agrícola, de la que dependen millones de personas para subsistir. Pero como muchos otros ríos del mundo, incluyendo el Tigris, el río Éufrates también se está secando. Este río nace en Turquía y sus aguas bañan los territorios de 3 países: Turquía, Siria e Irak. Además tiene una longitud de 2.780 kilómetros, de los cuales 526 kilómetros transcurren por suelo turco, 604 kilómetros marchan por Siria y 1.159 kilómetros corresponden al recorrido por Irak. Su desembocadura se realiza en el Golfo Pérsico, tras unirse con el Tigris, para formar el río Shatt al-Arab. Este último río mencionado es la cuerda de salvamento que conecta las históricas ciudades de Mosul, Bagdad y Basora. Se ha visto obstruido por las represas, la mayoría de ellos río arriba en Turquía, y la disminución de las precipitaciones. Su viaje comienza en las montañas del Kurdistán autónomo, cerca de las fronteras de Turquía y Siria, donde la población local cría ovejas y cultiva papas. Estos, junto al gobierno de Irak, acusan a Turquía de retener las aguas en sus represas, donde ya redujeron hasta un 35% del caudal de su promedio durante el último siglo. Con un caudal de 356 metros cúbicos por segundo, el río Éufrates no posee un caudal muy abundante en relación al tamaño de su cuenca. Esto se explica porque discurre por zonas áridas y desérticas, donde se realiza una intensiva labor de aprovechamiento hídrico. Entre ellas, las presas son una de las infraestructuras hídricas especialmente abundantes en su recorrido por Turquía. La amenaza de que este río se seque es uno de los grandes temores para las comunidades de Oriente Medio, especialmente para Irak, que se encuentra situada al final del recorrido del río, tras pasar por Turquía y Siria. Pero la escasez de agua no es algo nuevo. La irrigación ya azotó a Sippar, Uruk y Eridu, algunas de las primeras ciudades de Mesopotamia que se asentaron a lo largo del río Éufrates hace más de 5.000 años. Durante los niveles bajos, que marca el caudal mínimo de la corriente de un río en una época concreta, el caudal del río Éufrates puede llegar a los 300 metros cúbicos por segundo. Por el contrario, el caudal de este río ancestral llega a tener unos 5.200 metros cúbicos por segundo, causando a su paso graves inundaciones. Al igual que el Tigris, el Éufrates es un río muy singular, ya que discurre por una región fundamentalmente árida. Pero el Éufrates tiene una gran importancia geoeconómica para la región, ya que sus aguas permiten la formación de terrenos fértiles. Es precisamente la fertilidad de sus suelos la que ha permitido dar alojo a diferentes asentamientos a lo largo de la historia. Así, la llamada Creciente Fértil es una región histórica donde se desarrollaron las primeras civilizaciones formadas por Mesopotamia, Asia Menor, Palestina y Egipto, y tiene forma de media luna, y corresponde con parte de los territorios del Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia. Se considera que fue el lugar donde se originó la revolución neolítica en Occidente.
El agua que recorre por estos territorios ha permitido la vida de una gran diversidad de flora y fauna. Cabe destacar a la tortuga de caparazón blando del Éufrates, que es una especie nativa del sistema Tigris-Éufrates y algunos otros ríos del Medio Oriente. A diferencia de otros tipos de tortugas, estas especies se caracterizan por no tener las placas óseas que normalmente endurecen el caparazón de las tortugas. Otros animales propios de la región de este río son los cerdos salvajes, un animal habitual en las marismas y más recientemente en las plantaciones de eucaliptos. Además encontramos hienas, mangostas y chacales a lo largo de los ríos de Irak. Los lobos, los zorros y las gacelas son típicos de la llanura aluvial, extendiéndose incluso hasta la zona norte de la península de Anatolia en Turquía. En cuanto a la presencia de aves, destacan los urogallos, los cuervos y los búhos. También se avistan con frecuencia halcones, águilas y buitres. La migración de especies como pelícanos, cigüeñas y gansos, entre otros, que tiene lugar en los meses de primavera y otoño, genera un constante flujo de especies a lo largo del curso del Éufrates y la marisma aluvial del Tigris-Éufrates. Como habíamos mencionado anteriormente, el cambio climático ha hecho estragos en estos territorios dependientes de estos ríos, pero el descenso del canal ocasionado por estos mostró un lado B en cuestión. Recientemente, el poco caudal del río Éufrates ha dejado al descubierto varios sitios arqueológicos pertenecientes a períodos que se remontan a 11.000 años atrás en el norte de Siria. Estos se encontraron bajo las aguas del embalse de Al-Asad, construidos a principios de la década de 1970. Otro ejemplo es la colina del Tel Kamluk, donde surgieron varios yacimientos del 3000 a.C. y 4000 a.C., cuyos yacimientos habían sido explorados antes de que se tape el embalse, en el marco de una campaña internacional para salvar el patrimonio que iba a ser cubierto por las aguas tras la construcción de la presa. Pero con el reciente retroceso de las zonas inundadas, ha surgido también el sitio del Tel Meribet, con restos desde 9000 a.C., también donde se construyó la que es históricamente considerada la primera muralla siria en la zona, de unos 11.000 años de antigüedad. Un largo complejo urbano que controlaba gran parte del norte de Mesopotamia y Siria. La ciudad de Sajico, centro cultural del antiguo reino de Mitanni entre los años 1550 y 1350 a.C., se sumó a los maravillosos tesoros arqueológicos que surgieron en el Kurdistán iraquí, a orillas del embalse de la presa de Mosul. Según investigadores, aparecían tal vez en antiguos textos babilónicos, pero se desconocía su ubicación exacta. Esta ciudad reapareció de las aguas por primera vez en el año 2018. Los especialistas lograron mapearla en gran medida y también a un palacio. Con el pasar de los años y la predominancia provocada por la sequía, a principios de este 2022 se analizó mucho más este sitio. Sumado a estos hallazgos, encontraron edificios residenciales y administrativos enormes, un sitio para trabajar fundiendo metales, una fortificación masiva con muros de hasta 6 metros de ancho y torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueólogos trabajaron arduamente para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad, antes de que volviera a quedar bajo el agua nuevamente. Quedaron sorprendidos por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillo de barro, secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue devastada por un terremoto alrededor del año 1350 a.C., durante el cual en este período las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También se encontraban 5 vasijas de cerámica que contenían un archivo de más de 100 tablillas cuneiformes, hechas de arcilla sin cocer del período asirio medio. Y después de aquel devastador terremoto, algunas de estas aún se encuentran en buenas condiciones y en sus sobres correspondientes. Los investigadores esperaban positivamente que este descubrimiento pueda proporcionar información sobre el final de la ciudad del período Mitanni,
y el comienzo del dominio asirio en esta región. Para evitar el deterioro producto del nivel de agua cuando vuelva a subir, los edificios excavados fueron cubiertos completamente con láminas de plástico y rellenas de grava, como parte de un extenso proyecto de conservación financiado por la Fundación Gerda Henkel, organización alemana con sede en Düsseldorf, que promueve la investigación en el campo de la historia. Este descubrimiento es importantísimo para el entendimiento más profundo de la historia de la humanidad, donde la naturaleza nos dio una oportunidad de que nuestros ojos puedan ver un poco mejor sobre la vida antigua. ¿Por qué creen que los hallazgos realizados se encontraban en buen estado a pesar de los años y de estar bajo el agua? Déjanos tu comentario al respecto. Si te gustó el video, por favor deja un me gusta y suscríbete a este canal para ver más videos similares y activa la campana de notificación para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Subimos videos todas las semanas. No te lo pierdas. No te arrepentirás.